Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con pocos consensos avanza la elección del nuevo Pleno de la Corte Suprema de Justicia después de un primer intento, el cual fue fallido el 25 de enero pasado, cuando la lista presentada por Libertad y Refundación no recibió el acompañamiento de los demás partidos políticos, por lo que la escogencia de los nuevos magistrados aún está en suspenso. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, señaló que sí existen bastantes consensos, pero reconoció que hay decisiones que tomar que darían a conocer después de la reunión con los jefes de bancada, y mencionó que era normal que los diputados mantengan su preferencia por ciertos candidatos que conforman la lista enviada por la Junta Nominadora. No hay nuevas propuestas, todos ya sabemos cuál es el mecanismo de elección, dijo Redondo, al tiempo que anunció que en reunión definirían el día, hora y fecha de la selección de la Corte Suprema de Justicia, porque requiere de logística, e indicó que el consenso ya está. El miércoles 1 de febrero, la Junta Directiva del Legislativo sostuvo una reunión con los jefes de bancada, y el representante del Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano, aseguró que la tarde del 10 de febrero presentarán una nómina de candidatos a magistrados que esperan tenga el consenso de los 86 votos. No obstante, reiteró que la bancada nacionalista dejó en claro que Libre no tenga 8 magistrados, lo cual es innegociable. No nos miramos votando por una Corte Suprema de Justicia que tenga el control absoluto de Libre, advirtió Zambrano. Por lo pronto, según algunos diputados, han existido diálogos informales entre las diferentes fuerzas. Sin embargo, todavía hasta este momento no hay ningún acuerdo. Mientras tanto, el Partido Salvador de Honduras aprovechó para presentar su lista de 15 magistrados, pero la miembro de la Junta Directiva y legisladora por PSH, Fátima Mena, indicó que su partido ha sido claro que no apoyarán a 11 personas, pero que los restantes 34 mejores evaluados pueden construir y garantizar la independencia de la Corte. Por otro lado, el vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, considera que la Corte Suprema de Justicia se elegirá con más de 100 votos. Igualmente mencionó que sí hay acercamientos y pláticas muy fluidas con los partidos políticos. De momento, las negociaciones se mantienen enfrascadas en números, más no en nombres, señalan diversos analistas, quienes aseguran que el Partido Liberal busca tener 5 magistrados, misma cuota que el Partido Nacional, pero Libertad y Refundación insiste en tener la mayoría con al menos 7 magistrados. Desde la Iglesia Católica pide iluminación a Dios para que se logre elegir el nuevo Pleno del Poder Judicial. Buenos días. Hace unos meses les decía, bien, la Junta Nominadora que envió ya los nombres al Congreso de quienes pueden ser los magistrados de la Corte, pero por quienes votó el pueblo es por los diputados. La representación del pueblo hondureño está en los honorables diputados que van a votar por quienes serán los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Aquí tengo a 3 de las personas que van a definir y que están al frente de las pláticas, negociaciones, como ustedes quieran, para elegir a los nuevos magistrados de la Corte. La doctora Suyapa Figueroa, del Partido Salvador de Honduras, bienvenida. Muchísimas gracias, por darme la oportunidad de compartir en este tan importante tema para la vida nacional. Gracias. Aquí está don Mario Segura, el jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras. Mario, bienvenido. Gracias, Raúl. Saludos a la doctora y a Tomás. Y gracias por este espacio para dirigirnos al pueblo hondureño. Y el jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, sin duda el más beligerante del partido en el Congreso y como miembro del Partido Nacional de Honduras, el abogado Tomás Zambrano. Buenos días, Raúl. Agradecido de estar aquí en la entrevista. Siempre me invitan los jueves y es el día más complicado en nuestra agenda. Esperamos no fallarle en los próximos programas, un martes, un miércoles. Importante espacio para poder hablarle a Honduras
porque Honduras está preocupado, está en la expectativa qué decisión vamos a tomar los políticos en el Congreso Nacional con este tema de la Corte Suprema. Y qué mejor aquí con el diputado Segura, con la doctora Suyapa, que es la delegada del PCH, para hablar de temas de la Corte Suprema desde nuestra óptica como partidos políticos. Antes de empezar el programa estábamos platicando con ellos. Doctora, ¿cuál es la posición del Partido Albal de Honduras? Ha presentado un listado de 15 para que Partido Nacional, representado hoy por don Tomás Zambrano, el Partido Liberal por don Mario Segura y Libre, aprobaran eso. ¿Es lo ideal para ustedes y por qué? Es lo idóneo. Creo que en realidad estamos ante una oportunidad única de fortalecer la democracia en nuestro país, de volver al Estado de Derecho que desafortunadamente se ha ido deteriorando en los últimos años, justamente por la excesiva centralización del poder, porque hemos tenido una Corte Suprema de Justicia que no ha tenido independencia. Para nosotros eso es fundamental, la independencia a la hora de tomar decisiones, a la hora de impartir justicia y obviamente que las personas que lleguen a la magistratura dentro de la Corte Suprema sean personas, uno, muy bien calificadas en cuanto a su formación académica, pero que además tengan la integridad y esa independencia que es necesaria. Entendemos que va a existir siempre personas o dentro de los partidos políticos la necesidad de estar representados. Sin embargo, creemos que dentro de esa necesidad podemos encontrar en esa nómina de 45 personas que participaron las idóneas, las que podrían tomar decisiones sin esa influencia partidaria que muchas veces vemos y que muchas veces se apega a los intereses de los partidos políticos, pero no al interés de país, no al interés de fortalecer la democracia y la vida democrática de nuestro país está en juego en este momento. Y creemos nosotros como partido que tenemos un rol importantísimo que jugar en cuanto a la propuesta que como partido hacemos. Todos sabemos que somos personas de un pensamiento muy independiente, esa es la característica del PSH y obviamente lo que buscamos es la necesidad del bienestar del país, ese es nuestro objetivo y en ese sentido es que hemos escogido a esas personas con esas características y nos parece a nosotros que esta es la lista idónea. Nos llama la atención que en la nómina presentada por el Partido Libertad y Refundación no estuviera, por ejemplo, la persona mejor calificada, la mujer mejor calificada, siendo que ellos son un partido que dicen buscar la participación de la mujer, resaltar el papel de la mujer en la vida nacional. Sin embargo, con esta acción están dando un discurso diferente del que le dan a la población, porque si la mejor calificada es una mujer, creo que debería al menos estar en esa lista, ser magistrada y ya no digamos que verdaderamente merece o tiene las cualidades para ser presidente incluso de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Don Tomás Zambrano, ¿la posición del Partido Nacional cuál es? Bueno, nosotros, Raúl, hemos sido claros de manera pública y lo tengo que decir, lo que hemos hablado en público lo hemos hablado en privado con las diferentes fuerzas políticas. No andamos con doble discurso como se acostumbra, que en privado decimos una cosa y en público otra, no. La posición del Partido Nacional, hemos fijado varios puntos, Raúl. Primero, y aquí lo voy a repetir nuevamente en Canal 11, una corte en la cual Libre no tenga 8 magistrados. Esa es nuestra primera condición, que no maneje y no tenga el control. Nos van a poder criticar, ¿y ustedes por qué tenían 8? Estos últimos 3 cortes, 8 liberales o 8 nacionalistas. Cambió la correlación de fuerzas políticas en el país. Hoy somos 4 fuerzas importantes, entonces eso se tiene que venir corrigiendo. Primer punto nuestro. 8 magistrados no puede tener libre. No puede tener libre, porque tendría el control absoluto. ¿Y por qué no puede tener 8? Aquí lo tengo que decir, si Libre tiene 8 o más, va a implementar su agenda política que no concluyó el 2009. Y esa es una agenda, lo dijo el hijo de la presidenta y el presidente hace 2 semanas,
de que el proyecto de cuarta urna no había muerto, o de la consulta o la constituyente. Si ellos tienen control absoluto, y aquí lo digo para que la gente escuche. Cuando iba a decir el hijo de los presidentes, ¿va? Sí, de los presidentes, la presidenta y el presidente. No, mire cómo me queda viendo la doctora. Y mire, si tiene mayoría, no es por meter miedo ni por querer manipular la opinión pública y que es una realidad. Si ellos tienen control, lo primero que van a hacer es declarar inconstitucional el artículo 5 de la Constitución. Mire, Tommy, usted es abogado, pero dígale a la gente qué dice el artículo 5. El artículo 5 establece las figuras de consultas, plebiscito, referéndum y lo que es la iniciativa ciudadana. ¿Por qué? Porque hoy es un obstáculo para Libre hacer esa consulta constituyente en base a la Constitución. Porque para solicitar la consulta se ocupan 86 votos. PSH no creo que acompañe una consulta constituyente, los liberales tampoco, nosotros tampoco. Entonces, la primera barrera de ese artículo es que ocupa 86 votos del Congreso para hacer la consulta. Después de eso, dice ese artículo que la consulta preferiblemente tiene que ser el día de la elección general. No van a esperar 3 años para este proyecto. Y dice la Constitución que para tener un resultado positivo tiene que participar la mitad más 1 del total de votantes del 2021, de la elección anterior. Es alto. Entonces, esos son obstáculos y barreras que el Libre perfectamente, teniendo el control, lo declara inconstitucional, lo expulsa de la Constitución y también declararía inconstitucional la ley de mecanismos de participación, que regula el procedimiento. Eso es carpintería derivada de la Constitución. Una vez, y escuche bien, Raúl, y no estoy mintiendo, esa es parte de una agenda, declarado inconstitucional ese artículo 5 y la ley de mecanismos, el Ejecutivo impulsaría vía decreto PCM una consulta, porque ya lo hizo el 2009. Recordémosle a la gente de memoria corta y olvida, 2009 se quiso impulsar una consulta vía Ejecutivo para que la manejara el Instituto Nacional de Estadística, y ahí se menciona los que fueron a decomisar las cajas que ya estaban con las papeletas llenas y tenían ya marcadas el sí de la constituyente. Pero ¿quién detuvo esa consulta? La Corte Suprema declaró que era ilegal esa decisión del Ejecutivo. Hoy, si ellos tienen la Corte e implementan nuevamente desde el Ejecutivo manipular y manejar la consulta, la Corte les va a decir que es legal. ¿Y quién va a detener? ¿Y quién podría parar la constituyente si nos vamos a ese escenario con Libre teniendo el control? Es la razón por la que nosotros sí tenemos fijada esa posición, que Libre no puede tener 8 magistrados, Raúl. Y lo digo, lo estoy hablando como no solo como político, como abogado, y viendo lo que ha pasado en estos países de Latinoamérica. ¿Viene el comunismo y le dan a Libre la Corte? No, yo diría el comunismo no, viene la dictadura, dictadura que ellos criticaban al Partido Nacional. Hoy sí nos van a implementar una dictadura como la de Cuba y Venezuela. ¿La de ustedes no fue dictadura? No, porque fuimos a elecciones y perdimos la elección. En las dictaduras nadie pierde, si nos vámonos a Cuba. ¿Cuántos años tienen en el poder? O nos vamos a Venezuela, les digo Chávez y Maduro, ¿cuántos lo han cambiado de actores? Pero han sido continuos sus gobiernos. Entonces, en una dictadura no se le hubiera dado espacio al Partido Libre en los órganos electorales. No hubiéramos ido a elecciones, no hubieran acompañado observadores, no hubiera existido un resultado que perdimos la elección. Entonces, esa dictadura fue discurso de la oposición. Hoy la agenda de ellos no es discurso, sí nos van a llevar a una dictadura y este país sí lo vamos a perder en manos de Libre. Por eso no apoyamos 8 magistrados. Ese es punto innegociable para nosotros. Y ahí decía hoy, le decía Segura aquí antes de empezar el programa, la semana pasada nos hicieron un ofrecimiento de la gente de Libre, que eligiéramos corte, 7 libres, 3 liberales y 5 nosotros. Nosotros, lo primero que les dijimos, tienen el respaldo de la autoridad partidaria del Partido Liberal, no la tenían. Tenían 7, 8 diputados del Partido Liberal que estaba dispuesto a acompañarlo. Y por eso dijimos públicamente, segundo punto, el Partido Nacional, si no acompaña la autoridad partidaria a sus bancadas, no es que se va a ir a meter al Congreso, a ir a decir por quién va a votar, pero una bancada trabaja con su partido. Entonces, que a sus bancadas, la autoridad partidaria, lo respalden esta decisión. Porque la semana pasada, y yo sé Segura, no le estoy diciendo que diga sí o no, pero yo lo estoy diciendo. Habían 7 diputados, 8 diputados liberales que estaban dispuestos a elegir corte sin el visto bueno de sus autoridades y de su mayoría de bancada. Y no solo eso, pedían 7 de Libre y de los 3 liberales,
iba alguien que no voy a dar nombre y me parece que es un buen profesional y tiene todos los méritos para ocupar el cargo, pero de los 3 que decían del Partido Liberal, había un amigo que es un poquito más afín a Libre, entonces siempre iba a tener 8. Entonces, otro posicionamiento para darle fortaleza a este proceso, que el partido político respalde a sus bancadas en esta decisión. Una pregunta, ¿desde cuándo tanta preocupación por los liberales ustedes? No queremos debilitar los partidos. Diciendo de que la autoridad partidaria es la que tiene que... No, porque mire, nosotros, Comité Central, de la mano con nosotros. ¿Están coludidos con los liberales ustedes? No, nada que ver, seguro es de los que nos da duro cuando en el pleno, en medios y en privado, así que este hombre siempre nos critica, nos ataca, y lo que estamos viendo es la estabilidad del país, el fortalecimiento de los partidos políticos. Hoy, Honduras, para lo que nos vamos a enfrentar contra Libre y su agenda, ocupan los partidos políticos de oposición fortalecidos. Ese es el único objetivo y nuestro interés, que los partidos de oposición estén fortalecidos. ¿Y por qué no en el futuro, Raúl? Aquí yo no podría descartar una alianza entre los partidos de oposición. Ya nos dieron lección a nosotros. No había forma que nos ganaran de manera individual, y hoy nosotros tenemos que entender que el interés particular o personal tiene que quedar en segundo o tercer lugar. Sí, don Mario, ¿cuál es la posición de los liberales? Bueno, Raúl, primero quiero manifestarte al pueblo hondureño que tiene razón Tomás en tener sus miedos. Pero yo creo, Raúl, que la historia es como esas buenas semillas de café que uno las siembra en buena tierra, nacen, florecen y dan frutos. Porque hay que tener cuidado con la Corte Suprema, como lo ha dicho Tomás. Remontémonos qué pasó con la Corte Suprema cuando sacaron al presidente Manuel Zelaya Rosales. Por cierto, usted estuvo en contra del golpe de Estado. En el golpe de Estado. Estamos hablando aquí de las consultas, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que cuando se le trata de sembrar miedo al pueblo, lo peor que nos puede suceder es que el pueblo pierde el miedo. Y la cuarta urna servía para hacer consultas, y tenemos una ley en el Congreso, Tomás lo sabe, acerca de los mecanismos. Pero yo les quiero hacer una pregunta aquí a Tomás y hacerle una pregunta al pueblo general y a ti, Raúl y doña Suyapa. Ajá, y cuando pusieron la reelección, ¿a quiénes fueron a consultar? No fue la Corte Suprema de Justicia que se puso de acuerdo. Entonces, esos precedentes nefastos que tenemos en la Corte Suprema de Justicia son los temores que hoy tenemos, Tomás. Y son válidos, ¿va? Pero fuimos culpables los políticos en aquel momento de prestarnos a ese tipo de acciones. Tomás se prestó. Bueno, él era del Partido Nacional y secretario del Congreso. Mire que ríe. Se prestó, dice. Pero fuimos bueno, elecciones, la gente decidió el 2017. Pero el caso es que lo que dice hoy Tomás, si tenemos una Corte Suprema de Justicia y se ponen de acuerdo en una sala de lo constitucional, puede suceder lo que ya sucedió. Entonces, sí hay razón de querer blindar la Corte Suprema de Justicia, pero desafortunadamente cuando uno siembra vientos cosechan tempestades. Y yo creo que es válida la situación de Tomás, pero también tenemos que retrotraernos de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó en esas cortes. Y por eso no podemos seguir cometiendo esos errores. En cuanto a lo que decías, que los jefes de bancada somos los de la negociación, yo quiero aclarar, Raúl, porque hay mucha susceptibilidad en este tema, que lo hacemos por delegación, pero que todo lo que hagamos tiene que ir a referéndum de la bancada y de nuestro instituto político. Pero es que eso está claro cuando digo eso, porque los mismos diputados, compañeros de ustedes, lo nombraron. Así es. Están al frente de la ¿Y por qué votamos, Raúl, en contra de la nómina presentada en el Congreso Nacional? Porque era una nómina que no había sido consensuada por los partidos políticos. Y hoy PCH presenta una nómina, pues la tendrá que presentar en el Congreso. Sí, nosotros, Raúl, como Partido Liberal, y yo creo que hemos sufrido críticas de parte tuya en el seno de la amistad, porque nunca decimos nombres, pero es que consideramos como partido que esa fue la labor de la Junta Nominadora. Nosotros no podemos desacreditar a nadie. Y yo creo, Raúl, que en ese sentido lo que ha hecho PCH lo ha hecho desde un punto de vista patriótico y cívico. Lo respetamos, no lo compartimos, sentimos que esto hay que irlo a presentar al Congreso, y en el Congreso hay que presentar de los 45 que la Junta Nominadora ya nos mandó al Congreso Nacional. Doctora, así como es la víspera, es la fiesta. Yo creo que sí, definitivamente hay cosas que son importantes, y justamente porque en el pasado fue un error tener una Corte Suprema de Justicia que hizo todo lo que hizo
porque dependía absolutamente del Ejecutivo, porque no era una Corte Suprema de Justicia independiente, y nos llevó justamente a una reelección que es inconstitucional. Ahí definitivamente que hubo una grave lesión a la Constitución, y no podemos repetir ese error. Y nosotros no podemos permitir ahora que se repita ese escenario tan terrible que nos llevó al conflicto que ahora tenemos. Entonces está en nuestras manos. Por eso el Partido Salvador de Honduras ha sido bastante claro con respecto a la nominación de las personas idóneas para ser magistrados. ¿Cuál es lo que nosotros buscamos? Su vocación democrática, su hoja de vida limpia y obviamente su independencia, el que haya demostrado como profesional en su ejercicio independencia de criterio, porque eso es lo que necesitamos. No una corte supeditada a un partido. Y la otra situación es, como lo dijo el compañero Tomás Zambrano, Libre no tiene la mayoría. La oposición es mayoría en el Congreso Nacional. Y justamente como oposición responsable es que nosotros no podemos permitir que esos errores, que ya los conocemos, se repitan en esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Por el país, por la vida democrática, para que no se repita lo que pasó en el 2009 y lo que pasó 2015 con la Corte que actualmente va a vacar el 11 de febrero. Don Tomás. Bueno, hay varios elementos todavía, Raúl, de poder a dialogar y hablar con nuestra gente. Tema de números, que es un tema bien debatido no solo en nombres, es el tema de números también, de las fuerzas políticas, qué candidatos. PSH ya hizo una propuesta de 15 hombres y mujeres. Partido Liberal no ha hecho propuesta pública, nosotros tampoco hemos hecho una propuesta pública, pero internamente la bancada del Partido Nacional, estuvimos la semana pasada casi 3 días continuos en reuniones, revisando lo que son las hojas de vida de estos 45, y el Partido Nacional ha identificado a 15 hombres y mujeres que el partido les dé el respaldo para poder ocupar el cargo de magistrado. De esos 15, nosotros que hemos determinado y visualizado en ellos, principios, virtudes y valores de ellos. ¿Cuáles? Principios democráticos, que van a ir a defender la democracia del país desde la Corte Suprema, que no se van a prestar a implementar la constituyente, que no se van a prestar a implementar lo que es el aborto, porque también lo pueden implementar vía Corte Suprema, declarando inconstitucional las últimas reformas a la Constitución, que van a ir a defender el tema de la familia, porque vía Corte también podrían legalizar lo que es el matrimonio hombre-hombre, mujer-mujer. Eso hemos identificado en estas personas. No que sean nacionalistas, sino que sepamos, tengamos la certeza que estas personas van a ir a defender estos valores. De esos 15 hemos manifestado como partido, Raúl, mínimo 5 de esos hombres y mujeres, de esos 15, mínimo 5 tienen que estar en la próxima Corte Suprema de Justicia. Un dato importante que creo que no se ha manejado y ventilado en los medios de comunicación, cuando el 25 de enero se presentó la moción, que la presentó el jefe de bancada de Libertad y Refundación, el diputado Sarmiento, que ya se encuentra con nosotros, ¿cuántos apoyaron la moción? Mire qué dato, Raúl, que casi no se ha manejado público. Únicamente apoyaron la moción del diputado Sarmiento 51 diputados, 51. No levantamos la mano, o sea que no apoyamos esa moción, 77. Escuche bien el número. O sea, no es número, ¿dónde está la mayoría? Está en la oposición en este momento, porque ya PSH ya lo miro en una línea de oposición. Somos 77 en oposición. ¿Qué significa esto? Que el Libre no nos puede imponer una verdad absoluta y únicamente su pretensión y su deseo de cómo se tiene que elegir la Corte. Hoy Libre va a tener que demostrar su capacidad de diálogo, de construir consensos, y a ellos al final tienen que entender que los tiempos cambiaron, porque el Libre nos podría decir, pero es que los liberales y ustedes siempre han tenido 8 cuando eran gobierno. Eso cambió, la correlación de fuerzas es distinta y hoy tienen que entender que tienen que escucharnos
y que hay posiciones fijas y bien marcadas de nosotros como partidos políticos. Ya está el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación con nosotros para participar con Rafael Sarmiento. Dice Tomás Zambrano que Libre lo que quiere es hacer la constituyente, perpetrarse en el poder, instalar una dictadura con esa posición de ustedes de dominar la Corte. Que eso no va a ocurrir, dice Tomás. Gracias, Raúl. Buenos Bienvenido. días. Buena bienvenida. Saludos a nuestra compañera diputada también, Suyapa Figueroa, Mario, un gusto saludarle, igual Tomás, y al pueblo hondureño. Bueno, lo primero es que una de las, digamos, resoluciones importantes del día de ayer, por el presidente Luis Redondo, en la reunión con jefes de bancada, es que dar un posicionamiento claro y contundente de que sí queremos una nueva Corte Suprema de Justicia. Y para eso entonces se fijó una fecha como límite. El 11 de febrero es cuando terminan por mandato constitucional, según el artículo 314 de la Constitución de la República, los actuales magistrados de la Corte Suprema. Entonces se determinó que el 10 de febrero es una fecha para que podamos ir ya, como dicen, cerrando posiciones y ir teniendo el consenso necesario para la propuesta nuevamente de la nómina de 15 candidatos magistrados, hombres y mujeres. Entonces, ese es un tema importante para dar certidumbre al pueblo hondureño. Hay inversiones importantes en el país que están pendientes también de este acontecimiento para poder seguir en su proceso de ejecución y llegar al país. Y naturalmente que para el desenvolvimiento de la República es importante elegir este poder del Estado. En relación a, digamos, estas situaciones de políticas que de alguna manera señala Tomás Zambrano, su bancada, entendemos, son posiciones políticas, ¿verdad? Sin embargo, este es un tema, digamos, de mandato constitucional. Ese es un tema que lo esgrimieron de la campaña electoral durante 12 años que estuvimos en oposición. El pueblo hondureño no les creyó, ni les sigue creyendo. Libre ha demostrado que en este primer proceso específicamente del 25 de enero se llevó con total normalidad, se llevó con, digamos, total seguridad y que evidentemente queremos estabilidad para el país. De ninguna manera este proceso de elección de Corte Suprema de Justicia quisiéramos que se llegara a un tema de crisis política que evidentemente nos dañaría el proceso de ejecución de los planes de gobierno de nuestra compañera presidenta Xiomara Castro de Zelaya y que evidentemente dañaría la economía del país. Así que tenemos claridad, Raúl, lo que el pueblo hondureño demanda, que no son 15 magistrados a la medida de ningún partido político, de ninguna bancada, de ningún grupo de poder, de ninguna organización o ni de ningún país amigo, que aquí todo el mundo quiere tener magistrados. Mientras la Constitución de la República siga por mandato constitucional orientando y mandando a que es este poder del Estado lo que tiene que elegir Corte, tendremos que seguir los políticos en ese Congreso Nacional, según los criterios muy bien establecidos de la Junta Nominadora, elegir los candidatos. Habrá más adelante que discutir incluso una reforma constitucional para ver si puede ser mediante la carrera judicial, que puede llegar al final también jueces y magistrados de Corte de Apelaciones llegar a ser magistrados de Corte Suprema, o que fuera un proceso de elección directa por parte del pueblo, los magistrados, y que no fuera el Congreso que los eligiera. Pero eso, bueno, será otro motivo de discusión en otro momento, ¿verdad? Por ahora tenemos que cumplir el mandato constitucional, verlo con la formalidad y la seriedad que tiene el caso, ¿verdad? Y no querer, digamos, esgrimir bajo argumentos de que el partido de gobierno quiere tener control de la Corte para no elegir Corte. Sabemos que son más de 100 años que dos partidos políticos, que el bipartidismo se han puesto de acuerdo para elegir Corte. Y lo hacían muy sencillo y muy simple. 8-7, 7-8. Solo evidentemente una cosa, antes de entrar a ese punto. ¿Usted es comunista? No. Porque Xiomara, la presidenta de Honduras, Mel Zelaya, mire cómo quedan estas dos fieras que tengo a mi derecha. Mel Zelaya, que debe estar viendo porque le encanta ver la política. Carlos Zelaya, el querido Carlón, que es el secretario del Congreso. Rick Simoncada, ministro de Finanzas. Hugo Pino y usted. Están planificando instaurar una dictadura de izquierda y que Honduras se haga como Nicaragua, porque es lo que dijo Tomás traduciéndolo al hondureño, como Cuba y Venezuela. ¿En eso están ustedes? Nosotros creemos que hay una tendencia de llevar este tema de elección de la Corte al plano ideológico.
Eso es sumamente peligroso porque lo que pretenden, ¿sabe qué? Yo me imagino que el tráfico lo hizo llegar un poquito tarde, pero le digo todo esto porque es lo que Tomás dijo aquí. El tema de fondo, buen el cuando se quiere llevar el tema de la Corte a temas ideológicos, que así quisieron llevar también toda la campaña electoral, es pretender a que siga esa Corte Suprema de Justicia. Eso es sumamente peligroso y eso evidentemente que traería una desestabilización del país y una crisis política. Entonces hay que ver muy bien quiénes están estableciendo, pretender llevar al plano ideológico la elección de la Corte para pretender que se perpetúe esta Corte Suprema de Justicia y generar una crisis política en el país, como ya le existe en Guatemala, como ya le existe en España y que evidentemente hay graves problemas. Entonces esperamos no llegar a esas instancias, ¿verdad? El partido de gobierno ha tenido también sumamente cuidado con sus colectivos, con sus organizaciones que de manera espontánea y libre han querido movilizarse por este tema de la Corte. Sabemos que también hubo un llamado de parte de la bancada del Partido Nacional para movilizar sus bases y que también eso lo detuvieron. Les creemos que no es justo para el país caer en eso, pero llevar al plano ideológico la elección de la Corte Suprema de Justicia es querer perpetrar la actual Corte que siga en el mandato de este Poder Judicial, una Corte que evidentemente le debe mucho al pueblo hondureño y que ha dejado muy mal parado desde el proceso de reelección ilegal, desde el proceso de sedes a esta República de Honduras. Si se mantiene la actual Corte, beneficiado el Partido Nacional y el Partido Liberal representados hoy aquí por estos dos caballeros. Partido Nacional con 8 y Liberales con 7. ¿Se estarán poniendo de acuerdo estos dos partidos? Esas son las conclusiones que tiene que hacer el pueblo hondureño. Y usted ha hecho una deducción bastante lógica. ¿Quiénes se benefician de que no haya Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué quieren que siga la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué está pasando en este momento con la Corte Suprema de Justicia en el poder del Estado? Entonces, son los temas que nosotros no queremos profundizar, porque si somos el partido de gobierno, que tenemos la obligación de tener la capacidad de diálogo y de consenso, evidentemente que no podemos empezar aquí con un proceso de descalificación y un proceso, digamos, de confrontación directa, ¿verdad? Si estamos queriendo construir consensos. Sin embargo, seguir en ese discurso de llevar al plano ideológico la elección de la Corte es pretender que se perpetúe la actual Corte Suprema de Justicia en el poder. Y eso el pueblo hondureño no lo va a permitir. Y es algo que deben de medirlo muy bien, sobre todo la bancada del Partido Nacional y sobre todo quien tiene una gran responsabilidad, que es Tomás Zambrano, en que hemos fijado una fecha tope para la elección de la Corte, que es el 10 de febrero, y que debemos, entiendo, que hacer el máximo de los esfuerzos para que a esa fecha tengamos un nuevo poder del Estado en la administración de la justicia del país. Ahí solo Sí. para interrumpirlo. ¿Por qué estaba sonriendo tanto? Cuente. No, más o menos contestarle al compañero Rafa, que considero que es de los mejores elementos que tiene Libre. No es un hombre radical, se puede dialogar. Y se ya, lo he dicho, ya dijo que no es comunista. No, este hombre creería que tira más a capitalista porque la formación, su familia. Entonces puedo decir que no es de los radicales que mira con odio a la gente. Podemos dialogar con Rafa. Hay radicales que lo ven con odio a usted. Hay gente que no se puede hablar con Libre, son intolerantes. Y ahí tengo que salvar a Rafa. Decir aquí, Raúl, hoy depende de Libre que elijamos Corte el 10 de febrero. Sencillo. Queremos elegir Corte, está en las manos de Libre, no en manos de oposición. ¿Por qué? Libre tiene que entender que esta próxima Corte, y no es que yo tenga la verdad, pero es un criterio de la mayoría del Partido Nacional, por no decir de todo el Partido Nacional, Libre, si hablamos de números que se escucha feo, porque hablan, ya nos empiezan a señalar, se están repartiendo, pero es una decisión política y es a lo que le apuestan los partidos, a uno, otro o un número determinado de candidatos. Queremos elegir Corte, Libre, lo que tiene que aspirar para tener un balance en la próxima Corte es a 6 magistrados. ¿Estará dispuesto Libre? ¿Estará dispuesto el presidente Zelaya a aceptar 6 magistrados en esta próxima Corte? De ahí partamos, porque tiene que entrar PCH. Yo lo he dicho público, hoy nosotros nos equivocamos como Partido Nacional, los que manejaron algunos arreglos hace 3, 4 años, en dejar afuera PCH y Salvador de Honduras en algunos órganos electorales. Hoy, por la institucionalidad del país, considero que tiene que tener uno en la próxima Corte Suprema. Entonces, partimos, queremos Corte el 10 de febrero, Libre tiene que entender que habemos otras fuerzas políticas y que a lo que le corresponde son 6 magistrados, si hablamos de números. Eso es el primer paso. Estoy convencido que Libre quiere garantizar la presidencia de la Corte. Igual. Pero eso se tiene que dialogar y yo creo que los partidos de oposición no van a aceptar el reto de tener la presidencia de la Corte. El Partido Liberal yo no creo que se la rife a querer que
tener un presidente en este momento. Ese es un diálogo también en los acuerdos políticos. Y esa presidencia, también lo tengo que decir público, no es que nos van a decir, este es, y nosotros vamos a decir amén. También los partidos de oposición tenemos que darle certeza que va a haber alguien que pueda construir a lo interno de la Corte Suprema, que pueda coordinar con las fuerzas y con los otros magistrados que van a estar internamente. ¿Por qué? Porque si a un partido, yo lo digo, si Libre viene y nos dice, es fulano de tal, y no nos parece, no estamos en disposición de acompañar a ese presidente o a esa presidenta. Porque la presidencia, hay que repetirlo y que la gente lo entienda, lleva 2 momentos de votación, la presidencia de la Corte. El primero, una vez electos los 15, se reúnen los 15. Y se ocupan 10 magistrados de 15 para decir es Raúl Valladares el presidente de la Corte. Pero no se queda ahí, Raúl. Después esa decisión de 10 de 15 del Pleno pasa al Pleno del Congreso. Y el Congreso tiene que decir por 86 votos ratificar a Raúl Valladares como presidente de la Corte. Entonces, ese escenario es parte de los consensos y yo sé que se puede lograr, pero también no imponernos la presidenta o el presidente que quieran. Tenemos que estar de acuerdo todos, en la cual el país le dé estabilidad. Entonces yo lo digo aquí, Rafa, depende de ustedes. En las manos de ustedes está que elijamos Corte el próximo 10. Y para aclarar, porque es importante, Honduras tiene temor, hay especulación que dice, vamos a una crisis si no elegimos Corte el 10 de febrero. Viene el rompimiento del orden constitucional, va a convulsión social. Eso es lo que se escucha, porque la gente no, a veces hay que explicarle. Si no elegimos Corte el 10, que esperamos elegir Corte, si no se elige el 10, 11 de febrero, se va a continuar votando las veces que sea necesario. Lo dice el artículo 311 de la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque también la misma ley orgánica del Congreso, artículo 80, dice que los altos funcionarios electos por el Congreso, en este caso los magistrados de la Corte, continúan en su cargo hasta que el Congreso elija su sustituto. Entonces, tenemos que seguir dialogando. Pero ustedes felices que estés a Corte. No, nosotros queremos tener consensos el 10, 11 de febrero, porque No, Honduras pero no espera. ustedes quieren que, si hay crisis, que No, siga la actual Corte. Va a seguir la Corte en base a ley, en base a la Constitución, y ahí Libre tiene que Pero aprender a dialogar. vamos por partes de lo que usted dice. Y es cierto, no eligen Corte, hay convulsión social, Libre manda a la gente a las calles, se rompe el orden constitucional. Es cierto, manejan eso. Pero también se maneja lo que le dijo el diputado Sarmiento, que ustedes están en eso para que siga la Corte, donde ustedes son mayoría con 8 y el Partido Liberal con 7. Pues nos decían, Raúl, que la Corte, los 15 magistrados, ya han sacado sus pertenencias de sus oficinas. O sea, ya sus oficinas las tienen listas para entregarlas el 11 de febrero. Es como vender un carro. Si uno saca las cosas, pues y no entrega los papeles y no dan el billete. Yo aquí lo repito hoy, depende de Libre que elijamos Corte el 10, 11 de febrero. En las manos de ustedes está, Rafa, en las manos del presidente Zelaya está, pero hoy los tiempos y la correlación de fuerza es diferente y ya no estamos que el partido de gobierno tiene que llevarse 8, está PCH, el Partido Liberal y Partido Nacional para poderlos acompañar en esta decisión. Doctora, aquí está planteado todo y ustedes están proponiendo un nuevo listado. Pero le voy a decir algo. Narral ataca todos los días a Xiomara Castro, presidenta del país, y a Libre y a Mel Zelaya, que es el líder del Partido Salvador de Honduras. Todos los días lo ataca, es el designado presidencial. Uno de los 3. Bueno, ahora es el segundo, digamos, o es igual, es todo, nada más que Doris ya ejerció el poder. ¿Qué posibilidades hay de esa lista? Por cierto, ya está ahí, mírenlo. Déjela para que se le iba a entregar la lista. ¿Qué le iba a firmar? ¿Me dice? ¿Se acuerda? Vamos a tener una lista de aquel. Muy bien. No, yo creo que no la ataca, yo creo que nada más expresa Bueno, pues le su cuestiona, disenso. es lo mismo, le cuestiona. Su disenso de los pensamientos que se tiene de que nosotros somos un país socialista, que aquí hay un socialismo, ¿cómo le dice? Democrático. El gobierno del socialismo democrático. No, Honduras ya está bien plasmada en la Constitución. ¿Cuál es la forma de gobierno? Aquí no hay discusión. Pero usted está consciente entonces, que las posibilidades de usted son mínimas. Le voy a decir por qué. Si las yo posibilidades de que de lograr... de esa planilla. Ah, no, claro, no, nosotros estamos conscientes también de que esa es nada más una propuesta, no, claro.
En eso estamos claros. Esto es nada más una propuesta. Ellos lanzan una propuesta, nosotros lanzamos nuestra propuesta. Estoy segura de que el Partido Nacional también tiene una lista idónea, que el Partido Liberal tiene una lista idónea, y de ahí es que podemos. ¿Con cuántos coincidimos? Por ejemplo, ese sería un buen inicio. Coincidimos, si no me equivoco, con 6, creo, de la lista que ustedes tienen, o 5, de la lista que tiene el Partido Libertad y Refundación. Entonces, podríamos llegar a ese consenso y decir cuántos, de ahí es el número que aquí es lo que yo veo que hay un poco de dificultad en ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el número? Pero ya lo vimos. ¿Cuánto le correspondería numéricamente entonces? ¿Cuánto es la representación que tiene para que de esa forma también tenga esa representación como magistrados? Y luego es definir quién escoge, porque desafortunadamente Libertad y Refundación, con quien dialoga es con Luis Redondo, que ya se dijo, no es quien va a decidir del Partido Salvador de Honduras. Usted dijo aquí que él no decide nada. No, él no decide, definitivamente no. Y eso es una decisión tomada dentro del Partido Salvador de Honduras. Y eso es firme y claro. Entonces, yo no voy a pretender imponerle al Partido Liberal los que a mí me gustan. Una cosa que me confunde, si el presidente del Congreso es del Partido Salvador de Honduras, ¿por qué no decide nada? ¿Por qué se pelearon con él? Porque era del Partido Salvador de Honduras. Ahora no se comporta como parte del partido, no va a la bancada, desconoce a su bancada, hace acciones en contra de su bancada y de su partido. Entonces, si yo tengo una persona, es como pretender que los del Partido Libertad y Refundación siguen siendo liberales, porque vienen del Partido Liberal. Nadie le va a hacer caso a Redondo de ustedes. Nadie. Nadie, y esa es una decisión tomada. Somos 9 personas que estamos en constante comunicación, en constante diálogo, en constante análisis de las situaciones que se van planteando. Nos reunimos todos los días y estamos constantemente analizando lo que se está planteando por los demás partidos. Yo le llevo la información a los miembros de bancada de las pláticas que tenemos con las diferentes fuerzas políticas y vamos poniéndonos de acuerdo. Pero hay una unanimidad en que definitivamente Luis Redondo ha hecho acciones en contra de su bancada. Y eso definitivamente es inaceptable. Tenemos situaciones realmente graves. Y nosotros no podemos entonces seguir considerándolo como una persona que está en consonancia con los intereses del Partido Salvador de Honduras. Y es libre, y él lo puede hacer. Es libre de decir... ¿Es libre o es del libre? Bueno, es libre de decidir qué va a hacer con su posición política. Recordemos que el Partido Salvador de Honduras se conformó con una alianza. O sea, realmente a nosotros se nos dio la oportunidad, incluso la mayoría de los que están ahí vienen de otras fuerzas políticas. Y cada quien decide si está en apego a lo que manda su presidente. ¿Están desunidos ustedes? No. Lo que pasa es que nosotros somos altamente beligerantes, precisamente por esto, porque nosotros venimos de una unión, de una alianza, y ahí hay diversidad de pensamientos dentro del Partido Salvador de Honduras, y creo que eso es una fortaleza, eso es una gran fortaleza. Y desafortunadamente no puede el Partido Libertad y Refundación querernos seguir metiendo una camisa de fuerza, porque no la vamos a aceptar y no vamos a estar en consonancia con ese tipo de pensamiento, sino más bien que se nos respete nuestra individualidad, nuestro propio pensamiento y nuestra independencia como partido, como una fuerza política auténtica
y que no estamos de acuerdo con lo que plantea la persona a quien se designó que fuera presidenta del Congreso Nacional en este momento, y él tiene también la libertad de decidir si sigue poniéndose la camisa de Libre o se va a poner la camiseta del PSH. ¿Qué es ponerse la camiseta del PSH? ¿Qué tendría que hacer Redondo para que ustedes lo vuelvan a abrazar y volver a dialogar, sentarse con nosotros? ¿Pero él puede exponer, no, dialogar. Es que mire, a mí, por ejemplo, y es una cuestión que yo debo reconocer, el presidente de nuestro partido, el ingeniero Salvador Narrala, ha sido un hombre que ha permitido disensos incluso dentro de la bancada. Si usted se fija, yo muchas veces no he votado como vota el resto de la bancada. Y eso es con anuencia también de él. O sea, él dice, usted vote como usted crea, como sus convicciones y su pensamiento le dicta. No hay enojo y no hay disenso, o sea, cada quien puede tenerlo. Ahora, en este momento lo que nos estamos jugando es la vida democrática del país. Y por eso hemos tenido diálogos extensos y nos hemos reunido y hemos analizado, porque nos estamos jugando realmente la vida democrática de nuestro país y las decisiones que toma el PSH son trascendentales. Pero ustedes están conscientes que estos tres partidos los dejan fuera y ustedes no cuentan en la elección. No importa. La opinión del PSH es una opinión que tiene un gran valor dentro del pueblo hondureño. Entonces no es cualquier opinión. Que me disculpen y todos somos iguales, pero desafortunadamente en este momento, aunque todo el mundo se enoje, la opinión del PSH es la opinión que el pueblo hondureño más pendiente está de qué estamos diciendo y qué estamos opinando. ¿Por qué? No, está bueno. Justamente porque no tenemos esa imposición desde los partidos, sino que desde la necesidad de construir un país diferente, una verdadera democracia que nos permita como hondureños aspirar a que realmente este país va a salir adelante. ¿Y qué aspiran ustedes? ¿Cuántos diputados quieren? Solo uno, pero la presidencia, ¿verdad? Nosotros, claro, no, es que mire, pero mire, yo le voy a decir. Estoy diciendo la verdad, ellos solo quieren uno, pero que estos señores, estos partidos representados por estos tres caballeros aquí, le den a ella la presidencia. No, mire esto, mire Raúl, no, aquí realmente lo que nosotros hemos planteado, la persona que nosotros proponemos no es del PSH. Pero es de ustedes, pues. No. Es que nosotros no tenemos ningún juicio pendiente. A nosotros no nos tiene una carta de extradición a Estados Unidos, a ninguno de nosotros. Eso es para para quien al que le caiga el guante. Mire a Tommy riendo. Mire usted. El partido. Me reía sobre la presidencia de la Corte por lo que explicaba, pero es que nosotros no tenemos nada pendiente. A nosotros realmente que no nos da igual, porque como hondureños, no tenemos ningún temor. A nosotros quien quede como presidente. ¿Cree que hay partidos que tienen miedo? Sí, creo que sí. Que hay gente, aquí hay intereses. ¿Por qué cree que se pelean tanto en la Corte Suprema de Justicia? El Partido Salvador no tiene ninguno de esos intereses. Estos señores sí tienen intereses. Es que estos señores son los que representan los partidos. Bueno, es probable. Dígale, y hay grupos de poder también que tienen ese interés. Pero mire, el Partido Salvador no tiene ese interés. El Partido Salvador lo que quiere es tener, una Corte Suprema que verdaderamente sea representativa de los anhelos de la población, con personas que no tengan ligaduras y no hayan defendido en el pasado y no tengan nada que ver con grupos ni económicos ni personas vinculadas a ninguna situación que en el pasado... Doctora, pero en ese listado no existe nadie así. No ha nacido todavía. En los 45. Sí, no, y en el mundo. Todo el mundo tiene intereses. Por ejemplo, los que ustedes plantean tienen intereses. Pero los menos coludidos con esos intereses, que no sea tan obvio que va a ir a defender un determinado interés. Entonces,
Dentro de todos los partidos hay personas dignas y honestas, en todos los partidos los hay. Y yo no dudo que en ese listado vamos a encontrar personas capaces, dignas y honestas que van a ir a hacer un trabajo adecuado por restablecer la justicia. Entonces, yo no satanizo a nadie en los partidos, pero sinceramente le digo, Ana Pineda no es miembro del Partido Salvador de Honduras. ¿Es nacionalista ella? Fue ministra cuando Pepe Lobo. Ella fue ministra y nosotros dialogamos, nosotros como Partido Salvador de Honduras, para proponerla, créanos que nosotros platicamos con ella, la llamamos y le interrogamos todo. Ella participó en un gobierno de integración nacional. Recuerde que el gobierno de Pepe Lobo tuvo esa característica, y Pepe Lobo incluyó liberales, nacionalistas y de todos los partidos, pero sobre todo Ana Pineda era una defensora de derechos humanos, y recordemos las graves violaciones que hubo a derechos humanos en el periodo posgolpe. No, cuando se quemó la cárcel en Comayagua. Sí, entonces hubo una gran cantidad de violación de derechos humanos, y Ana Pineda fue escogida, y ahí hay que darle también el mérito de esa escogencia. Tampoco fue al azar que ella fue ministra de Derechos Humanos. Fue por sus atributos, por su conocimiento, y yo creo que hizo un buen papel, porque es una persona que se caracteriza por hacer lo mejor siempre, por tratar de hacer lo mejor. No tengo nada contra la señora, pero le voy a decir algo. Los empleados de ese ministerio me vinieron a buscar y la denunciaron que los humillaba. La denunciaron que decía, miren este rol que tengo yo, ustedes no lo pueden tener. La ministra de Derechos Humanos, hoy propuesta para la Corte Suprema. Yo no tengo nada contra la señora, por cierto, ella fue a buscar a don Jaime, creía que don Jaime me iba a regañar a mí. No, yo aquí tengo un acuerdo. Yo digo lo que pienso y lo que quiero. Los Rosenthal ni se meten. Eso hizo ella. Yo no tengo nada contra ella. Vinieron los muchachos y las muchachas y dijeron, mire, esto es con nosotros. Pues a ver, son cosas que todos los humanos cometemos errores. Y ella puede rectificar. Eso se de ella porque aquí vinieron los empleados a decirlo. Pero el Partido Nacional la va a apoyar a ella, fue ministra en un gobierno nacionalista. Los nacionalistas... No, ya van a decir que es que nosotros le estamos... No, pero yo creo, Raúl, que aquí hay una situación. Sí, solo déjenme que termine ella y voy con don Mario. Pero, como le digo, ella tiene atributos, y yo le voy a decir una cosa. Si usted se fija, yo no he visto al Partido Nacional defendiendo a ella, pero sí he visto personas ligadas a derechos humanos defendiendo la posición, los ataques de la que ha sido víctima Ana Pineda, que son incluso militantes del Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué la atacan los de Libre? No, los ataques, no estoy diciendo que los ataques en redes que está sufriendo Ana Pineda en este momento. Yo pensé que más bien era asesora del Libre, porque un tiempo yo escuché como en la bancada. Es afín. Si era asesora de yo diría que incluso yo pensé más bien que ella era de Libertad y Refundación. Asesora de honores de la bancada. No, por eso, fíjese que yo le voy a decir, yo a nadie le pregunto de qué partido es. Nunca en mi vida. Hasta hace poco, por ejemplo. Bueno, a mí me decían que usted era liberal y yo les dije una vez, ¿están seguros? Les dije. Usted era la presidenciable. No, pues sí, en eso andaban, que queriéndola poner de candidata del Partido Liberal, ¿se acuerda? Sí. Y, tiene chance todavía. Y ella buscó el Partido Salvador de Honduras, que le fue muy bien, por cierto. Entonces, yo considero que Ana Pineda, no porque tenga una afiliación, la verdad que yo desconozco, yo hubiera pensado que era libre, ¿verdad? Yo creí que era nacionalista. Pero yo le voy a decir, yo hubiera pensado en algún determinado momento porque tiene muchos amigos dentro de Libertad y Refundación, es bien respetada dentro de Libertad y Refundación, es bien respetada, y el respeto es por sus atributos académicos, porque es una profesional de alta calidad, y en este momento, por ejemplo, dejar por fuera, yo lo que le critico a la lista del Partido Libertad y Refundación, haber dejado a la mujer que tiene la mayor calificación y sobre todo es mujer, ha demostrado su capacidad y
tiene una enorme simpatía dentro del Partido Libertad y Refundación. Entonces, ¿por qué la dejamos por fuera? Entonces, ahí es donde me cabe la duda, porque también sé que es una demócrata, sé que es una persona que es rectilínea y que no se va a prestar a otra situación que no sea la defensa de la Constitución y la vida democrática de este país. Entonces ahí es cuando uno entra en esas dudas de realmente qué es lo que buscamos con esas listas propuestas. ¿Y la posición de los liberales cuál es? La posición histórica, no. ¿Ustedes quieren seguir con esa corte actual? Porque, Mario, ustedes tienen 7, con los nacionalistas 8. Pero es que yo creo que... Si no hay corte, ustedes siguen el poder de la corte. Yo considero que tenés 2 apreciaciones totalmente erradas. No, yo solo pregunto. Primero es que la corte vence hasta el 11. La corte no ha vencido. ¿Y qué tiene que ver? No, tiene que ver porque el hecho de que... si ustedes quieren seguir con esta corte. No, nosotros queremos... Eso estoy preguntando. Ahora, la otra cuestión, mira. ¿Por qué dudas de la presidencia de Ana Pineda? No, yo no dudo. Es que yo aquí solo pregunto, no, yo no dudo. No, es que vos dudás cuando decís que no tienen la capacidad de ponerla porque solo son 9 diputados y no pusieron un presidente del Congreso. Pues ella dije que no. Aquí nunca ha habido, que yo conozca en la historia democrática del país, un presidente que no tenga bancada o un presidente que con 9 diputados sea presidente. Y aquí están los compañeros que me desmienten. Entonces sí puede ocurrir, ¿verdad? Sí puede ocurrir el hecho de que Ana Pineda... Bueno, yo no conozco el pacto bicentenario, quizás también ahí Rafa lo puede explicar, o puede ser un compromiso también del Partido Libre. Entonces, yo creo que vos estás equivocado en tu apreciación. Es que yo lo pregunto, Mario, es que yo aquí no estoy opinando, estoy preguntando. No, pero es que vos decís que ella no, que cómo ella no la podemos descalificar, ella puede ser presidenta. No, yo no la he descalificado. Yo Mira, estoy diciendo que aquí ni Tomás Zambrano, ni Mario Segura, ni Rafael Sarmiento quieren que Ana Pineda sea la presidenta. O sea, tampoco aquí somos papos. Aquí Ana Pineda sacó la mejor nota, pero no creo que estén pensando en ponerla a ella. Y la lucha de ellos es válida. Y lo que está planteando ella. Pero aquí esto es política. Esto no es... Pero mira, Raúl, este no es un sistema aritmético. Mira, aquí quieren imponer, que por los votos del Partido Liberal le vamos a dar esto. Bueno, ¿y cuántos habíamos en Zambrano? No habíamos 79 propietarios. Pero pues ya dijo Tomás que puede ser que el Libre quiere un caos para hacer una constituyente. No creo. Mira, lo primero que decían era, y yo se lo alabo al Libre. ¿Te acordás que decía que iba a pasar el 25? Movieron 1.500 soldados, se gastó un montón de dinero. Ayer lo explicó el presidente Redondo. Porque iban a ir las turbas del Partido Nacional, iban a ir las turbas del Libre. Mira, es la elección más pacífica que hemos... Más bien nos aburrimos ahí esperando que no había... quiero decir algo, porque Tomás me dijo que tiene que ir. ¿Qué le preguntaría vos al jefe de la bancada del partido aquí en público, del Partido Nacional? No, yo lo que le preguntaría es que si es que fueron a Roma porque ahora son grandes benefactores, ahora le regalan uno a PCH, nos están dando los del Partido Liberal. No me alegra, yo creo que fueron los del Papa. No. Sí, ahora, interrumpiendo aquí a nuestro amigo Segura, nosotros no le estamos dando nada a nadie. Yo creo que el Partido Liberal merece y le corresponde participar. PSH igual, Libre pues está en el gobierno y va a hacer su lucha. Pero tenemos que entender, los diálogos, los consensos, no es imposición del gobierno a la oposición, eso hay que dejarlo claro. Y yo lo miro en la relación PSH-Libre. Fue una alianza que lo llevó a las elecciones. Y yo lo digo aquí y lo he dicho en reuniones de nuestro partido. Si Salvador con PSH no se le une a Libre, no le ganan a Papi a la Orden. Jamás. No había forma que Independiente y Libre por su lado no ganara. Y Libre no quiere entender porque cree que las alianzas es que PSH le iba a agachar la cabeza y decirle sí a todo. Y he visto que están participando. Y el Libre le dio representantes a PSH en el Ejecutivo, aunque creo que ya no le obedecen al partido. Les dio, independientemente que sea ilegal esa directiva, les dio a manejar el Congreso Nacional. Y si gracias a ellos ganaron y le ha dado participación en el Ejecutivo, le dio participación en el Congreso, ¿por qué no le puede dar participación en la Corte Suprema de Justicia? El tema de la presidencia, aquí hay que repetirlo. Quien tiene la llave es Libre al final, porque aquí lo acabo de explicar,
para el presidente de la Corte se ocupa votar por él individualmente, Pero 86 votos. votan los magistrados electos. Sí, primero por 10 de los magistrados y después en el pleno 86. Ahí es difícil que le vayamos a imponer un presidente a Libre porque ellos tienen 50. Todos los demás partidos llegaríamos a 78. Entonces, por eso les decía, la presidencia, que sé que es la que le preocupa a Libre, va a pasar por otro diálogo, acuerdo y consenso. Porque es mentira en los números. Pues hay mucha gente, yo me imagino que al Partido Liberal, a nosotros, no es que la presidencia tiene que ser de ustedes o PSH, pero los números no nos van a dar al final, porque Libre tiene esos 50 votos y en el hemiciclo hay que votar por el presidente de la Corte Suprema. Entonces, aunque nos unamos todos, nunca vamos a alcanzar los 86. Entonces, Libre tiene que aspirar a poder construir estos diálogos y los acuerdos antes del 11 de febrero. Si no elegimos Corte el 11 de febrero, no es culpa de Partido Liberal, Partido Nacional y PSH, va a ser culpa de Libre por estar con intransigencias de querer imponer los números que realmente no le corresponden. Denme dos preguntas más yo sé que se tiene que retirar, diputado Sarmiento. Bien, lo primero... Aquí públicamente Tomás Zambrano fue a decirme, vaya, los de Libre es la culpa. Si hay caos, culpa es Libre. No hay corte, culpa es Libre. Acaba de decir Tomás. No, y es la verdad, pues. Sí. No por eso, para ponerle salsa al programa. Lo primero es que nosotros creemos que es valiosa la participación de todas las fuerzas políticas, también del PAC de Democracia Cristiana, y evidentemente también que el PSH, que nos ha acompañado en este proceso de cambios en el Congreso Nacional, que hicimos una alianza para luchar y llegar al poder, para derrotar la narcodictadura, y también una alianza para poder mantenernos ahora en la responsabilidad de dirigir los destinos del país y en el Congreso Nacional. Creemos que es valiosa las propuestas que hacen de una planilla, también es importante, entonces definir, como dicen, bajar las cartas y poder decir, bueno, estas son las propuestas, las 15 propuestas de PSH. El tema... Ya veo por qué le la bancada a usted. El tema Tiene razón, Tomás. de conflicto interno ¿Le entiende? que puede existir a lo interno del partido PSH es un tema de ellos. Nosotros creemos que ellos deben de ponerse de acuerdo en la propuesta de sus propuestas para la elección de la Corte Suprema. Nosotros no podemos inmiscuirnos si ellos consideran que el presidente Luis Redondo no es de su partido, pese a que fue propuesto por el ingeniero Salvador Narrala para la presidencia del Congreso Nacional, porque así fue. Entonces tendrán que ellos hacer sus procesos internos de su tribunal de honor o lo que corresponda para desconocer su militancia y después de eso que el presidente Redondo tome una decisión política. Mientras tanto, él sigue siendo representante del PSH y también sigue siendo miembro de la bancada del PSH y no puede desconocerse. Ella misma lo ha dicho, la doctora Suyapa Figueroa, que ella a veces vota en disenso de la bancada. La bancada del PSH se reúne, toma decisiones y fijan posicionamientos de cómo van a votar sobre ciertos temas. Y ella, a pesar de eso, vota en contra. Y lo mismo el presidente Luis Redondo. Pues yo creo que es un tema interno de ellos, que debe solventar los PSH. Y lo segundo es que hemos hecho un compromiso, los jefes de bancada, para el 10 de febrero, Tomás. Y eso es así, claro, definido y categórico ante el pueblo hondureño hoy aquí en Canal 11. Que el 10 de febrero debe existir una nueva Corte Suprema de Justicia. Darle más largas a este proceso es entonces pretender a que perpetúe la actual Corte Suprema de la Impunidad. Lo que ha estado aquí durante estos últimos 7 años y que sus hechos y sus ejecutores los conoce el pueblo. Entonces es sumamente delicado, es sumamente, digamos, complejo pretender decir que, ok, si aunque no haya corte el 10, es responsabilidad de Libre, de su bancada, y vamos a seguir. Eso realmente es algo que, digamos, que constitucionalmente está establecido, si bien es cierto. Sin embargo, hay una voluntad expresa para que el 10 podamos tener corte y evitar entonces que después del 11, que es cuando vence el mandato constitucional de la actual Corte, sigan en el poder de este poder del Estado. Entonces creo que, digamos, si hay voluntad política, vamos a llegar a acuerdos. Nosotros no vemos posibilidades por cual no pudiéramos hacerlo. Estamos en total apertura de diálogo y consenso. Evidentemente que Libre, como partido del gobierno, es el que tiene la mayor responsabilidad para pasar en esta transición, en este poder del Estado, la administración de justicia del país. Hay una enorme sed de justicia y, digamos, una enorme expectativa en esta elección. Y, digamos, Libertaria Fundación, y ayer lo hablamos con también Mario Segura, estoy seguro que PSH también le vamos a apostar que el 10 exista nueva corte. No estamos viendo más allá a alargar este proceso para pretender generar crisis y luego empezar a culpar y señalar que es Libre el culpable. Creo que es importante entonces determinar
que el 10 es una fecha que hemos fijado los jefes de bancada para que exista nueva Corte Suprema de Justicia. Hemos tenido suficiente tiempo para dialogar, tenemos todavía unos días más para hacer los ajustes necesarios en cuanto a nombres o en cuanto a números, como lo expresa Tomás Zambrano. Si ese fuera el caso, la pretensión es que los 15 magistrados respondan al pueblo, que los 15 magistrados respondan específicamente a la Constitución de la República. Es cierto que el Partido Nacional primero hablaba de cuánto, bueno, de entrada Tomás dijo que ustedes no pueden tener mayoría, pero es cierto que también ahora opinan de los nombres de los que deben ir los nacionalistas, de otros partidos. El Partido Nacional, digamos, en su rol de oposición, en este tema de la Corte, No nos hemos metido en nombre. ha fijado, digamos, se ha abrogado fijar algunos temas. Por ejemplo, ellos manifiestan, ok, aquí no vamos a aceptar una propuesta de una bancada que no venga avalada de la autoridad partidaria. Ayer el presidente Redondo fue muy claro con nosotros, nos dijo, aquí quienes van a decidir que se elija la Corte son los 128 diputados. A mí me han buscado presidentes de partido, me han buscado líderes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, para hablar sobre el tema de la Corte y querer imponer magistrados. Eso yo no lo voy a permitir. Yo me voy a reunir con los jefes de bancada porque es este Congreso Nacional, y son estos 128 diputados los que van a elegir Corte, no actores externos al Congreso Nacional, grupos de poder externos al Congreso Nacional, organizaciones externas al Congreso Nacional. Yo creo que esos son temas importantes. David Chávez, que es presidente del Partido Nacional, Gianni Rosenthal, que es presidente del Partido Liberal, Salvador Imel Narrala y Mel Zelaya. y Mel Zelaya. Esos cuatro están hules, dejen de meterse, dijo Redondo ayer, a Mel, a Narrala, a Gianni y a David Chávez, no se metan, que no es con ustedes ninguno de los 4 diputados. ¿Es así? Ellos podrán, a lo interno en su bancada, Por eso, definir lo que Redondo dice consideren. que ellos Sí, no tienen- presidente. que Pero no David votan, Chávez, nada más. Gianni Rosenthal, Salvador y Mel, nada tienen que dar. Es que yo creo que ahí Redondo se creería que se confundió. O es iluso. Inocente. Nosotros no estamos diciendo que van a llegar esos 4 líderes de nuestros partidos al Congreso a decirle a la directiva, nosotros estamos de acuerdo. Mario, y le dijiste así, y le dijiste así a Gianni Rosenthal. Estamos hablando, Raúl, que los partidos tienen que avalar y respaldar la decisión nuestra. Señor, por Redondo no es que les nos está diciendo a disparemos. ustedes que David Chávez no tiene que meter la cuchara, Gianni Rosenthal, ahí le dijiste. Sí, Es pero- Redondo, dije que vos no tenés nada. Nosotros que opinar. estamos alineados, escuche bien. Mire la doctora Nuestros Rodríguez, alcaldes, ¿y usted le dijo a narrar eso? Comité Central, Raúl, la bancada mire, y nuestro Raúl, líder. es un hay un absurdo. tema más que quisiera un afinar. absurdo. Sí, sí. No fue tema de agenda. Sin embargo, ratificamos la bancada del Partido Liberal, la bancada del Partido PCH, del Partido PAC y del Partido Democracia Cristiana, y evidentemente también la bancada del Partido Libre. No fue tema de agenda, pero lo ratificamos porque en algún momento Tomás Zambrano metió en discusión que había ruido hacia afuera No, y lo dijimos público en de la cuanto semana a pasada. quién iba a juramentar la nueva Corte Suprema de Justicia. Las bancadas del Congreso Nacional, a excepción de la bancada del Partido Nacional, fuéramos categóricos, que no era un tema de discusión y que se ha librado todo este proceso. Le gusta meter la cizaña Junta que Directiva. tomaba. Claro, porque lo que vemos es que están queriendo instalar caos para que se siga la Corte Suprema de Justicia y la impunidad en el poder. Eso es sumamente peligroso. Yo espero que, si bien es cierto, es un tema político, de bandera política, ellos desconocen al presidente Luis Redondo. Sin embargo, atienden O sea sus... que Tomás, o sea, el Partido Nacional ha metido 3 cizañas. Primero, No, hombre, cizaña, son verdades. bueno, son verdades. Inquietudes. Entonces, primero, que ustedes no deben de tener la presidencia. De ahí que las autoridades partidarias tienen que tomarlos en cuenta. Y ahora que Luis Redondo es ilegal y que no puede juramentar al nuevo presidente de la Corte. Tomás el Entonces, de Tomás. No, Sí, la presidencia no hemos dicho, que no tenga mayoría, 8. A veces pareciera como La que... Por presidencia eso, te- pero que Redondo, si eligen presidente No, de Corte, ayer yo les dije en la reunión de jefes de bancada que tenía una preocupación que se las tenía que trasladar de muchos sectores, de gente de opinión, analistas, doctores en Derecho Constitucional, en medios de comunicación, el tema de la juramentación de los 15 magistrados una vez electos. Porque les decía, hace un año, Estadio Nacional, 27 de enero, ahí estaba la directiva ilegal, ahí en primera fila. ¿Y por qué no juramentaron la presidenta? Porque salió una juez. En la Constitución, en su artículo, ¿usted habla... está pidiendo a esa juez otra vez entonces? Yo creo que ella puede juramentar a los magistrados para no empezar en otro alegato de que juramentó una directiva ilegal del Congreso a los magistrados. ¿Usted está de acuerdo? Esa fue una Usted- posición que fíjese- manifestamos y planteamos solo una ahí. pregunta, ¿usted Entre está de líneas, acuerdo ¿verdad? que no puede juramentar Luis Redondo al que sea? Vaya, Ana Pineda, si al final la ponen de presidente de la Corte, que no juramente Luis Redondo a Ana Pineda, sino que la jueza que juramentó a la presidenta Castro. No, incluso usted sabe, yo he hecho consultas y ella considera que es perfectamente legal, pues. ¿Legal qué? Yo creo que ¿Qué es hay legal? Redondo en la presidencia.
Sí. Ajá. No, Pero yo ustedes, diría... fíjate, usted me dijo diría hace 10 minutos que No. desconocen a Redondo, pero no, sí que lo... no. Es que una cosa es lo Políticamente. partidario. Sí, sí. Y otra cosa, Y ya es otra lo- cosa es la figura que representa Redondo electo. O sea que Tomás anda orinando fuera del Huacal. No, jamás. Por ahí. Eso definitivamente es una situación que se dio. Ahora, yo le voy a decir que si a mí me preguntaran que si eso fue espontáneo, yo hasta pensaría que fue una situación creada para tenernos en esta situación que estamos, que si quién va a juramentar a la nueva Corte Suprema de Justicia, que si la Junta Directiva es legal, hasta eso pensaría yo ¿Quién que es creó una eso? imagen creada. Pues, Sí, hombre. Mel es el Maquiavelo. ¿Quién más? Porque si usted le pregunta a los que se fueron para Zambrano, Para usted fue ¿quién? Mel el que creó eso. Sí, para mí es él. Mario. Mire, aquí No, yo no. aquí yo siempre he dicho, aquí No, hay no. figuras en política que desafortunadamente, y esta es la cuestión, ¿quién cree usted que es el que manda realmente en la voluntad? ¿Cuál es lo que los diputados trasladan de libre, trasladan al Congreso Nacional? ¿La voluntad de quién? Del coordinador. Es Mel, diga. De Mel es Mel. el hombre acá. Sí, Manda. entonces, es así. Ahí la comparto con usted. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí, Redondo, que la opinión de Gianni Rosenthal no vale, que la opinión de Mel no vale, que Me si preocupa. hasta él, Me preocupa hasta eso, él, compartís mucho vos con PCH. No, la- últimamente. hasta hay él, una yo unidad le voy a entre decir, los hasta el muchas mismo Luis posiciones. Redondo, No, la PCH opinión la y Partido comparto con la Nacional. doctora. Le pregunta a Mario hasta y el me dice, mismo No, es que- Luis Redondo le aseguro que le consulta a Mel. No es que podrían hacer las alianzas Hasta el mismo electorales Luis para el Redondo le futuro. aseguro que le consulta más a Mel que a Salvador Narrala. Y Narral, hace un par de meses dije que no le contestaba el teléfono. Ya Bueno. se hablan. No, Raúl, pero mira- entonces se puede usted imaginar. Bueno, yo solo Y- para terminar, Raúl, disculpando que Sí, claro. y le había pedido ayer de que nos diera el espacio por lo menos una hora y Va a minutos. cabildear ahorita. No, tenemos varias reuniones con compañeros diputados. Agradecerle el espacio que daría el diputado Eder Mejía por el Partido Nacional aquí para no dejar la cancha sola, porque miro aquí que se ponen de No, acuerdo óigame. también fácil. Pero cuando Sarmiento no había venido, yo pensé, debe estar en el tráfico. Pues yo pensé, pero dije, no voy a decir nada, porque me imaginé que por el tráfico. No, pero bien pensado que deja Elder, porque aquí... No, Eder porque tiene la voz Sí, autorizada a la del cancha Partido le meten Nacional. gol. Solo agradecer la oportunidad, Raúl. Mencionar Partido Nacional, queremos elegir corte y queremos elegir el 10 de febrero. 10 de febrero. Pero vamos a depender de la capacidad de que entre todos podamos construir esta decisión. No con la verdad o la voluntad del Partido Nacional, ni liberal, ni PCH, ni de Libre. Es una construcción con acuerdo entre todos, que todos pongamos de nuestra parte. Nadie tiene la verdad absoluta y tampoco la oposición nos vamos a dejar imponer la verdad de Libre. Yo creo que ahí tiene una gran tarea, Rafa, de poder hacer entender a su partido de que esta decisión no solo es por su agenda, no solo es por sus caprichos, es que también entiendan que hay una oposición que es mayoría que ellos. Vamos a una pausa, volvemos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Ha estado entretenido esto, doctor. Sí. Es lo Ajá, que digo, Redondo. Bienvenido, diputado Elder. Gracias, Raúl. Un honor estar compartiendo aquí este set con los compañeros diputados. Hemos estado atentos a las diferentes opiniones que han estado dando nuestros compañeros en este foro y venimos aquí a aportar, siempre pensando en que la clase política pueda alcanzar esa madurez que espera el pueblo hondureño para tomar las mejores decisiones. Bien, aquí saludos al abogado Germán Martel, también la abogada Vilma Zúñiga me dice,
Raúl, buenos días, saludos invitados. Considero que la actual Corte debe dejar resuelto el tema de la Junta Directiva de Libre, pues tiene más de 9 procesos de inconstitucionalidad, o que el Congreso ratifique la Junta Directiva actual. ¿Cómo espera el Partido Salvador de Honduras tener el Congreso y la presidencia de la Corte con 10 diputados? Dice don Eduardo Atala. Aquí también don Luis Calderón. La posición del Partido Nacional es más autoprotección ante la cantidad de actos de corrupción durante su gobierno. Necesitan una corte light los nacionalistas, dice Luis Calderón. Saludos al diputado, colega, compañero mío, cuando comíamos chuletas de cerdo ahí atrás de la portería del estadio, a Jorge Zelaya Munguía. Saludos a Jorge, uno de los que va a votar por la nueva corte. Don Mario, la posición de los liberales, ¿cuál es entonces? Con los nacionalistas, con Libre, con la Patria, con arreglos personales. ¿Cuál es la posición de los liberales? De nosotros es con la Patria, con nuestro país. Somos un partido, Raúl, de 130 años, que el domingo estamos de aniversario, y por lo consiguiente la experiencia que nosotros tenemos en estos hechos nos hace tener una tranquilidad relativa. Como apuntaba la doctora, al Partido Liberal también en gobiernos anteriores nos ofrecieron la presidencia del Congreso, y en esta ocasión nos ofrecían también la presidencia del Congreso, dijimos que no. Igualmente en la presidencia de la Corte hemos dicho que no, porque creo que en un gobierno contrario es bien difícil querer imponer una presidencia. Nosotros, Raúl, la pretensión que tenemos es una pretensión válida. Estamos negociando partiendo de 5 magistrados, entendemos y somos respetuosos de la lista que fue mandada por la Junta Nominadora, y de allí vamos a sacar los que nosotros sintamos que son los más idóneos que puedan defender la justicia en la Corte Suprema. Le falta preguntarle con Yanni o sin Yanni. Es la decisión. No, Yanni, él es el presidente del Central Ejecutivo. Indudablemente que Yanni es tan respetuoso que nunca ha ido al Congreso, solo una vez. Porque él respeta que los diputados allá son los que votamos. Cualquier decisión la vamos a tomar con el Central Ejecutivo y la tomaremos con nuestra bancada. Diputado Sarmiento. Bien, bueno, es importante, digamos, los acuerdos que llegamos el día de ayer, los jefes de bancada. Ahí el tema más importante para mí es que definimos ya una fecha para elegir Corte Suprema, que eso ya lo sepa la comunidad internacional acreditada en el país, los países amigos, las organizaciones, que de igual manera también lo sepan nuestras bancadas del Partido Libertario de Fundación. Ayer al salir de la reunión nosotros trasladamos a la bancada los acuerdos. Es importante, hay una incertidumbre mientras no se elige este poder del Estado. Evidentemente que el Partido Libertario de Fundación, el Gobierno de la República, tiene una enorme responsabilidad para seguir en este proceso de acercamiento, de diálogo. Hoy por la tarde tenemos una conversación con 2 personas designadas por PCH también, Fátima Mena y Ligia Ramos, para poder hablar también este proceso de concertación de propuestas, ¿verdad? Y seguiremos en este fin de semana también en diálogo permanente, en discusión abierta, para poder ya ir, digamos, concluyendo en la propuesta que se presentará el día 10 de febrero. También determinamos que se presentará nuevamente una lista de una nómina de 15 candidatos magistrados, hombres y mujeres, que puedan conformarlo. Evidentemente que los criterios ahí están, que nos los dio importantes insumos la Junta Nominadora. Si hemos validado este proceso de la Junta Nominadora, creemos que cualquiera de los 45 candidatos tiene la posibilidad de llegar a ser magistrado. Solamente por alusión, Ana Pineda, a título personal, es alguien que yo estimo mucho, respeto mucho, y creemos que es una muy buena profesional en este país, de mucha honorabilidad. Creemos que potencialmente también tiene posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero evidentemente que este es un tema de correlación de fuerzas. Así lo manda la Constitución, a que sea el Congreso Nacional quien elija Corte, y el Congreso está conformado por fuerzas políticas, y cada fuerza política tiene una correlación de fuerzas en función de su número de candidatos, de su número de diputados. Así que en ese orden de ideas creemos que es válido las apreciaciones, y van a ser consideradas del PCH, también del Partido PAC y del Partido Democracia Cristiana, para poder tener estos acuerdos importantes por Honduras, que los 15 magistrados sean del pueblo. Alguien por ahí nos decía, bueno, ¿y cuántos son los magistrados del pueblo? Si dicen que son tantos del Partido Liberal, tantos del Partido Nacional, tantos de Libre, PCH también propone 1, y del pueblo, ¿cuántos? ¿Cuántos le dejan al pueblo? Y entonces,
los 15 debemos de tener la conciencia que deben de ser magistrados que respondan al pueblo, que respondan a la Constitución, que hagan actos y ejecutores diferentes a lo que actualmente tuvimos como Corte Suprema de Justicia. Es sumamente peligroso a estas alturas del partido venir a esgrimir situaciones como eso del tema de quién va a juramentar, el tema de que es culpa de libre el comunismo, llevar el plano ideológico, el proceso de elección de esta Corte. Eso creo que son, digamos, algunos situaciones que quieren alejar de la verdad, por lo cual pudiera haber un interés que esperamos que no sea así, de que se perpetúe esta Corte Suprema de Justicia en el poder, ¿verdad? Seguir más procesos con esta Corte generaría crisis política en el país, que no lo merece el pueblo hondureño, y que esperamos la sensatez y que esperamos que las personas que también que orbitan alrededor de este proceso, que están de veedores, que están pendientes, embajadas amigas, organizaciones amigas, que están en contacto permanente con nosotros, con los diputados de las bancadas, darle certidumbre de que el 10 de febrero va a haber Corte Suprema, que tenemos una voluntad política real más allá de las palabras, sino que también llevarlo a la praxis y que la sesión del Pleno, Raúl, podamos hacer ese proceso de elección de Corte. Así que es sumamente importante ese compromiso que hemos suscrito ante el pueblo hondureño de manera pública, que el 10 de febrero habrá Corte Suprema de Justicia nueva en el país. Si no es la persona que ustedes postulan, la abogada Ana Pineda, ¿van a acompañar la votación o no? Nosotros tenemos un deber de escoger a las mejores personas. Yo le pregunto a los 3 compañeros invitados, ¿qué le pueden objetar a Ana Pineda? ¿Por qué no va a integrar la Corte Suprema de Justicia la persona que tiene, la mujer, la persona que tiene la calificación más alta, que no tiene tachas y que no tiene relaciones con grupos de poder en este país? Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hacer justicia y por qué no escoger a esa mujer que representa muy bien los anhelos de democracia y de transformación de nuestro país? Entonces yo le pregunto a todos los que están acá, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vamos a objetar a Ana Pineda? Y si estamos hablando del buen trabajo que hace la Junta Nominadora, entonces ¿por qué no aceptar que ella fue bien calificada y que tiene el primer lugar y que merece estar? Yo no digo que presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en un mundo ideal debería serlo, pero al menos yo veo como una aberración, como un error terrible y como una situación inaceptable que Ana Pineda no esté dentro de los 15 magistrados electos para la próxima La Corte. quiero felicitar. Está aterrizada usted. Presidente de la Corte no la van a poner. Bueno, Pues por eso, pero la felicito Sí. porque usted está aterrizada. Y me parece bien que está pidiendo que la pongan de magistrada. Porque, doctora, no la van a poner. no, yo creo que sí. No, yo creo No, que yo sí. creo que no. O sea, yo repito, yo lo que yo sé, pues. Y lo que yo creo y lo que escucho, yo también tengo mis fuentes. Pero la posición suya me parece correcta. Pero yo le pregunto, si no ponen a Ana Pineda, ustedes van a acompañar la votación, pero ella me contestó. Si ella va de magistrada, pueden acompañar. Sí, no, es que nosotros pedimos que haya justicia, pero yo le pregunto a la bancada que van a ir a elaborar una comunicación y un disenso. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no ponerla? No, ella no tiene objeción para poder ser parte de las propuestas y para poder incluso llegar a ser magistrada. El tema, doctora, que no se trata en la construcción de este proceso de consenso de nombres específicos o de pretender imponer a alguien específico. El problema es que este es un consenso. Si solo dependía de la Libertad de Refundación, si Ana Pineda fue asesora de honor de la bancada del Partido Libertad de Refundación. O sea, realmente no hay ningún anticuerpo hacia ella. El punto es que es una correlación de fuerzas, es un consenso y de nada nos serviría imponer un nombre que el cual no va a tener el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas para poder lograr la mayoría calificada en el Congreso. Pues, entonces, ese es el tema, que podamos, y usted muy bien hizo un ejercicio, veamos qué nombres coincidimos todas las bancadas que pueden llegar a ser magistrados de la Corte Suprema, y veamos los que no, y empecemos a entonces entrar en ese proceso de diálogo para ver cuáles pudieran entonces, que no están en el consenso de las bancadas, para ir incluyendo esos nombres y ir cerrando la nómina de 15. Entonces creo que es válido potencialmente
abogada Ana Pineda pudiera llegar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, no se puede descalificar, evidentemente que sus notas la respaldan, su trayectoria de vida la respalda, pero es un tema de consensos y de correlación de fuerzas a lo interno para poder construir esta planilla esta nómina de 15 candidatos magistrados. Y ahí es donde a veces me preocupa. Vemos que el interés es partidario. Es partidario. Sigue primando el interés partidario y aunque no digamos el ideológico. El ideológico. Porque si nosotros fuéramos consecuentes con el interés de país, no habría, casi habría unanimidad en decir que Ana Pineda tendría 128 votos en el Congreso Nacional, si fuera por mérito. Pregúntele a Mario Segura la pregunta que no, por eso le digo, yo también se la hago al compañero Mario Segura y se la hago al Partido Nacional. ¿Por qué no acompañar a la mujer que tiene la nota más alta y decir, esta va a ser electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia? No tendríamos lugar a dudas si nuestro interés fuera el interés de país y el interés de mantener la vida democrática de nuestro país. Hay un montón de personas que nosotros ya las calificamos ahí. Y ahí es donde las listas las podemos discutir y decir, ok, hay alguien que se apega un poquito más a los intereses, pero vemos nosotros que lo que prima es ese interés partidario y no el interés de país. Eso es lo que a nosotros nos preocupa al momento de la elección de la Corte Suprema de Justicia y eso es lo que quisiéramos que cambiáramos. Eso es lo que quisiéramos que aprovecháramos esta oportunidad única. Nuestro país se debate en una situación gravísima de ilegalidad, de corrupción, de impunidad. Este es el momento de ir recomponiendo todas estas situaciones. No es fácil, tampoco lo vamos a lograr de un día para otro. La situación que ha tenido el partido en el gobierno ha sido difícil por todo esto. Sin embargo, esta es la oportunidad de ir poniendo las piezas en su lugar y que al final Honduras sea también elegible para la inversión y salgamos de este deterioro económico también en donde la corrupción nos ha llevado. Entonces, creo que no podemos perder esa oportunidad, creo que tenemos una obligación de país, tenemos un reto histórico y debemos afrontarlo con la mayor de las valentías, pero sobre todo con el mayor de los compromisos por la vida democrática de nuestro país. Don Mario. Bueno, primero comentarle, doctora, que creo que decirle al pueblo hondureño que la elección no es política, es mentirle. Y yo no sé si tal vez usted tiene conocimiento, pero yo he leído un poco de Europa, de los países nórdicos, de los Países Bajos, de Estados Unidos, que es la democracia de referencia, y ahí el listado lo manda el presidente, y se lo manda al Congreso para que elija lo que quiera. Entonces son situaciones políticas, ¿verdad? Ahora, la calificación, usted muy bien lo dice, pero para mí, se lo digo porque uno es medianamente empresario, ¿verdad? Y una calificación a mí no me determina que alguien es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, la honradez es difícil calificar en este país, ¿verdad? Es bien difícil, y yo no es que digo que ella, no sé, honradez, tengo los más altos conceptos de ella. Creo que si ella entra al Congreso, tendrá muchas personas que le darán el voto, ¿verdad? Ahora, para elegir a una presidenta lo veo bien difícil. No ando tan perdido. No. Ahora, Raúl, ¿por qué hacemos cabildeo a los partidos políticos, inclusive el PCH? Porque queremos poner la gente que nosotros consideramos que de una u otra manera representa al partido. Y eso es así y difícilmente lo va a hacer diferente, ¿verdad? El Partido Liberal no aceptamos que nos descalifiquen los nombres a pesar de que nos los hemos dado, porque el hecho de que una persona venga de un pueblo, de ser un juez, eso no lo descalifica, ¿verdad? También él merece respeto, ¿verdad? Así es de que nosotros, doctora, decirle que si ella entra al Congreso, indudablemente que tendrá algunos votos, pero decirle que va a ser la presidenta, primero que es una votación de los magistrados. Y los magistrados en su mayoría van a ser de los 3 partidos políticos. Sí. Y ellos son los que van a elegir la presidenta, luego vuelve al Congreso para que el Congreso la ratifique, así es de que lo veo bien difícil y me va a disculpar por la sinceridad que le tengo, es parte del respeto que yo le tengo a usted,
y no me gustaría decirle algo que no lo voy a cumplir. Diputado Belder. Gracias, Raúl. Bueno, yo creo que mencionaba algo muy importante y la academia de la abogada Ana Pineda no tiene objeción, ¿verdad? Hay una academia ahí que la pone en la palestra pública como un buen personaje, un buen elemento para que pueda ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, fue calificada con mejor nota y está dentro de la lista de los 45 y eso abre las posibilidades, ¿verdad?, para que sea magistrada. El cabildeo, los consensos y el diálogo es necesario, es normal, es parte de la política en todos los países y las fuerzas políticas que representamos hoy al pueblo hondureño en el Congreso hondureño, valga la redundancia, tenemos ese compromiso, ese compromiso, pero fuerte con Honduras, de demostrar nuestra madurez política y de entender que debemos hacer cosas en función, en la línea de lo que aspira el pueblo hondureño. Y ahí sí yo voy a estar de acuerdo con algunas posiciones que ha emitido la doctora Suyapa Figueroa. Y lo que decía Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal, el cabildeo, creo que dentro de esas posibilidades, doctora, lo que cabería es que dentro del cabildeo el PCH como partido pueda nominar por lo menos a una persona para que sea magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y eso debemos aspirar. Probablemente pueda ser una aspiración que sea factible, que pueda ser real, que se pueda dar en el proceso de los diálogos y consensos que tengamos las diferentes fuerzas políticas, repito, que estamos en el Congreso. Y esa es una posibilidad que no la podemos descartar y que ustedes tomen la mejor decisión a lo interno de la bancada de designar a alguien que consideren que sea una persona idónea para estar en la Corte Suprema de Justicia y representar al pueblo hondureño, porque eso es esa es la aspiración que debemos tener toda la fuerza política, que los que se escojan, la función principal sea representar al pueblo hondureño, no los intereses partidarios. ¿Que necesitamos un balance? Claro que necesitamos un balance. Que las ideologías partidarias están a la orden del pueblo hondureño, están ahí. Las pretensiones ideológicas de cada partido son del día a día y eso no lo podemos descartar y por eso los diferentes partidos políticos tenemos que posicionar nuestra postura por lo que creemos que es bueno y que es malo para Honduras. De repente no vamos a coincidir en los criterios, para mí lo que es malo, de repente no sea malo para usted o no sea malo para Rafa, pero esa es la parte de la conjugación política de las diferentes opiniones y que tenemos que ir encontrando ese equilibrio que nos permita alcanzar esos consensos para darle resultados positivos al pueblo hondureño. Entonces, yo sí quiero decir algo, el 10 de febrero es una fecha que se quedó consensuada ayer en la reunión que hubo con jefes de bancada en el Congreso hondureño y aspiramos nosotros como Partido Nacional que a esa fecha, Raúl, ya exista un consenso, porque una cosa es que se puso la fecha y otra cosa es que ya están los consensos y que ya hay un acuerdo y que ya vamos a elegir ese día porque ya está todo arreglado y que estos días solo va a ser de circo y parapeto. Hay que hablarle la verdad al pueblo hondureño. O sea, en estos 8 días que quedan para llegar al 10, es un tema de construcción permanente, de diálogo y consenso, para poder tener al 10 de febrero esa nómina donde ya las fuerzas políticas han definido cuáles serían para elegir a los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Pero no quiere decir que porque se puso una fecha, ya todo está consensuado, ya todo está definido. Eso es una realidad. Entonces el Partido Nacional ha dicho, estamos en la mejor disposición para construir estos espacios de consenso, lo hemos demostrado, a pesar de que no se reconoce la legalidad de la Junta Directiva, asistimos a reuniones de jefes de bancada, van los compañeros, va el jefe de bancada, van los subjefes de bancada y asisten porque estamos en la sintonía de construir por el bien del país, de dialogar, de consensuar por el bien de Honduras y por eso lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo. Esta bancada ha dicho, asume su responsabilidad que le dio el pueblo hondureño de ser oposición política. Algunas veces vamos a tener críticas destructivas, constructivas, algunas veces nos van a señalar con razón, otras veces sin razón,
pero eso no nos va a detener para hacer nuestro papel, el papel que nos ha dado el pueblo hondureño de defender la democracia, de defender el Estado de Derecho, de defender la libertad, y que apostemos a que Honduras en el 2025 va a tener elecciones y vamos a elegir nuevas autoridades. Gracias al diputado Eder Mejía del Partido Nacional de Honduras. Nos vamos. Conclusiones, ¿va a haber corte, diputado Sarmiento? El 10 de febrero vamos a elegir nueva Corte Suprema de Justicia, en nombre de Dios. Doctora. Va a haber corte, una corte que esperamos esté apegada a los intereses de la patria. Don Mario. Como han dicho los compañeros, para el 10 vamos a elegir la Corte. Estamos trabajando arduamente los partidos políticos haciendo los acercamientos necesarios para elegir una Corte y no solo elegirla, sino que sea una buena Corte. Bueno, por el bien del país, ojalá que ellos, que están al frente de las bancadas y de las decisiones, junto a sus compañeros del Congreso, tomen las mejores decisiones para el país, para una nueva Corte, para el futuro de Honduras, que el país avance, que se mantenga en paz, que es lo que todos necesitamos y queremos. Un país tan atrasado, tan pobre, sin educación, sin salud, que los problemas políticos no paralicen ni dividan a la familia hondureña. Buenos días.